invitados extranjeros. En este caso tenemos a la profesora Manuel Sinardet, que es profesora de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de París-Nanterre, directora del Centro de Investigaciones Ibérica y Iberoamericana y Estudios Romanos en dicha universidad, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad François Levallois de Tours, y cuya línea de investigación son los procesos de construcción nacional, políticas culturales, indigenismo y neoindigenismos localizados en Latinoamérica. Nos va a traer la conferencia Imaginando la nación filipina en lengua española, hispanidad y filipinidad bajo la ocupación estadounidense. Como veis y como os dije en la presentación del curso, este curso tiene una serie de bloques muy bien definidos y ya en esta primera fase estamos atendiendo fundamentalmente a ese foco Asia-Pacífico-Latinoamérica. Tuvimos al profesor Castro Díaz Barrado, que nos puso los marcos de qué es Latinoamérica, Iberoamérica y Hispanoamérica. Tuvimos a David Manzano, que nos habló de todo ese Pacífico español, de lo que podríamos llamar las Islas Menores. Y ahora viene la profesora Sinardet, que nos va a hablar del punto cardinal más importante de todo esto, relacionado con Asia. La nación filipina, su hispanidad, su no hispanidad, su contradicción interna con ese proceso de americanización, con ese proceso también de indigenización a través del tagalo y las lenguas malayas. Por lo tanto, espero que disfrutéis la conferencia, espero que la aprovechéis. Estoy seguro que os va a enseñar muchas cosas que hasta ahora la mayoría ni siquiera sois conscientes de las polémicas que hay en torno. Y Emmanuel, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada, muchísimas gracias. Es un honor para la Universidad de Juan Carlos que profesores como tú pueden acudir aquí y nos den una voz. Yo soy la agradecida. Gracias por la invitación, gracias a la universidad, a la fundación, gracias a ti, Raúl, y gracias a Sergio también, que ha apoyado en muchas cosas logísticas. Mil gracias. Sí, entonces vengo de los estudios latinoamericanos desde una perspectiva histórica y trabajo los nacionalismos y los imaginarios nacionales, sobre todo en la zona andina. Y desde hace unos 15 años, con un grupo, incluso en un proyecto europeo que involucró a esta misma universidad, trabajamos imaginarios en Asia, en el sureste asiático. Y yo estoy a cargo, por decirlo así, de Filipinas en la primera mitad del siglo XX, que es un espacio que poco se ha estudiado, sobre todo ese inmenso corpus en español, y a lo mejor eso suscitará entre ustedes unas vocaciones para proyectos de investigación, que queda muchísimo por hacer. Entonces, ¿cómo llegamos a este tema? Mucho se ha estudiado antes del 98 y mucho se ha estudiado después del 98, pero desde una perspectiva estadounidense, no cruzando esto, lo que es el tema de este seminario, viendo el diálogo, los vínculos entre diferentes espacios. Y yo voy a intentar dialogar entre Estados Unidos y su perspectiva, España, la hispanidad, desde una perspectiva, vamos a decir, que también incluye América Latina, y desde la misma perspectiva, voy a insistir en esto, de los filipinos durante la primera mitad del siglo XX. Y partimos en este proyecto de una constatación un poco sorprendente, es que después del 98, toda la producción cultural, literaria, prensa, zarzuela, música, hasta foxtrot y jazz, en español, lejos de decrecer con la imposición de la tutela estadounidense, aumentó. Fue incluso un verdadero boom en la década de 1900, 1910, 1920, con una producción muy diversa de literatura. Todos los géneros fueron representados en biografía, novela, cuentos, ensayos, poemas, música, desde luego cuentos, novela. Tanto es así que el crítico Luis Mariñas llamó este periodo de la primera mitad del siglo XX la edad de oro de la literatura filipina en español. Y efectivamente aquí tienen un poema de Jesús Balmori que afirma en el año 40 todavía: soy un bardo indo-hispano.
reclamándose de la herencia hispana. Y toda una generación de jóvenes escritores emerge en la década 1900-1910, Balmori, Abad, Gómez Huida, menciono solamente algunos, ¿no? Entonces, toda esta gente, nacida en Filipinas, mestiza, entonces mestiza de español, mestiza de lo que se llama sangley, es decir, de chino y nativo malayo, o lo que se llamaba durante el periodo colonial los indios, es decir, étnicamente malayos. Ellos escriben en español. Hablan inglés a partir de la década de 1910, se insertan en las nuevas esferas de poder, hablan el idioma local, entonces el tagalog, desde luego, si son de Iloílo o de Cebú, el idioma local. Muchas veces han aprendido latín, hablan incluso alemán o francés. Conforman una élite intelectual, pero cuando vemos lo que producen a nivel literario o artístico, lo hacen en castellano todavía. Okay. Doy un ejemplo, es la figura de mi autor preferido, Guillermo Gómez Huida. Este señor hizo una brillante carrera en las aduanas bajo ocupación americana. Huida, por su mamá, hablaba inglés, entonces de joven las nuevas autoridades coloniales lo emplearon porque ya sabía inglés, ¿no? Hizo una carrera hasta llegar a subsecretario de Estado en el año 29. Y es de Iloílo, habla el idioma local. Pero si vemos su vasta producción literaria, novelas, cuentos, poemas y periodística, solamente en español. Solamente en español. Llegó a ser incluso uno de los directores de la Academia Filipina de la Lengua Española, que se funda después, o sea, en el año 1924, cuando es el auge de la imposición del nuevo modelo cultural, la americanización. Y llegó a ser Gómez Huida el director durante varios años de esta misma institución. La Academia Filipina de la Lengua Española todavía existe y es una de las instituciones de la Real Academia de la Lengua Española, todavía funciona. De hecho, incluso se crea en el año 22 un premio, el premio Sobel, financiado por el que es ahora una gran figura en Filipinas, una de las familias oligárquicas, Sobel de Ayala. Y este premio literario creado en el 22 solo recompensa obras escritas en español. ¿Okay? Es decir que escribir en español en la primera mitad del siglo XX bajo tutela estadounidense no puede explicarse únicamente por una afinidad lingüística, porque han sido de niño criados todavía o educados en institutos de enseñanza heredada del sistema colonial español. Es la lengua franca, comienzas del siglo XX, pero rápidamente se impone el inglés. 1910, obligación para la enseñanza escolar. ¿Qué pasa? Porque yo veo aquí, y voy a intentar mostrarlo, dos dinámicas entrelazadas. Primero, es una forma de resistencia a la imposición de la nueva tutela colonial. Es decir, que es un caso bastante original en el que el idioma del excolonizador se convierte en una herramienta de resistencia a la imposición cultural americana del inglés. Y al mismo tiempo, no olvidemos que este periodo se presenta como un horizonte que se desplaza a medida una fata morgana, un horizonte que es el de la independencia. No voy a volver a lo mejor a hablar de esto en la última conferencia, pero el 98 es un momento en que los que fueron los independentistas filipinos de Katipunan por la revolución del 96 reprimida, ¿no? Pues ven la posibilidad de una independencia por la guerra hispanoamericana. Y Estados Unidos los va a ver en el exilio, y pienso por ejemplo a Aguinaldo, están en Hong Kong exiliados, diciendo que sí apoyan a Estados Unidos en el conflicto,
tendrán la independencia. Primer momento, la independencia aparece ahí mismo. Y de hecho, en Filipinas, este grupo que conforma esta élite hispano-filipina proclama la independencia en el año 99, la República de Malolos, la suprime Estados Unidos y genera, o sea, ahí provocan otra guerra mortífera. Más del 15% de la población filipina murió en este conflicto, que es la guerra entre los filipinos y Estados Unidos. Es decir, que la imposición de la autoridad colonial estadounidense fue muy violenta. Y este horizonte desaparece de nuevo, supresión de la primera república filipina. Y se perfila otro entonces. Estados Unidos, viendo que el conflicto militar violento no es la solución para asentar a largo plazo el control sobre el archipiélago, decide optar, es la decisión de Taft, que será más tarde presidente de Estados Unidos, deciden optar por la política de atracción, policy of attraction. Y se dirige esta política a estas élites culturales, que forman también una élite social hispano-filipina. Y les promete en 1907 y luego 1916 la posibilidad de una independencia. Es decir, que esta élite al mismo tiempo en español piensa lo que va a ser la nación independiente. Y de nuevo se posterga, como saben, la soberanía está alcanzada solamente después de la Segunda Guerra Mundial en el año 46. Y hay una etapa intermediaria, podemos decirlo así, 35 es el Commonwealth, la mancomunidad, no es la independencia con soberanía absoluta. Pero son varias décadas en las que estas élites que se proyectan en el mando de la futura nación independiente piensan en un modelo de sociedad, piensan en una cultura nacional y optan por hacerlo en español. Y esta resistencia supone, entonces ahí han reconocido a este bello cuadro que está en el municipio de Cádiz, España y Filipinas. Juan Luna fue uno de estos intelectuales, como pintor, amigo de Rizal, esta primera generación de los que llamamos los ilustrados, que pensó la unidad del archipiélago a pesar de su fragmentación en 7.000 islas, más de 500 idiomas, pueblos diferentes, ¿no? Y lo pensó desde una perspectiva hispana. Voy a volver al tema. Entonces, ven el cruce de influencias, estamos en una encrucijada cultural muy interesante con la herencia hispana, la herencia malaya asiática y esta influencia cultural estadounidense. Es un diálogo, digamos, triple. Entonces, yo les voy a ahorrar el marco teórico muy largo, trabajo desde una aproximación que calificamos como textual, es decir, la que fue teorizada por Benedict Anderson, que piensa que la nación, y demuestra que la nación ha sido concebida en el lenguaje. Es decir, que no es solamente la proyección jurídica, estatal, administrativa, sino que lo que hace cuajar el ideal nacional y el nacionalismo es una serie de construcciones mentales, mitos, representaciones de un pasado a veces idealizado, cuando no totalmente inventado, que permiten precisamente superar las fracturas de raza, clase, cito de nuevo a Anderson. Es una aproximación que dialoga también con la investigación de los Cultural Studies y en Alemania de la Kulturwissenschaft, entre historia, filología y filosofía. Entonces, si después quieren más información, les puedo dar toda una bibliografía más teórica, ¿no? Y entonces, cuando digo que el siglo XX se abre para estos filipinos que pertenecen a una élite intelectual, es que ellos recuperan algo que ya existió
en la década del 90, como saben, me imagino que han evocado esto la semana pasada o la anterior conferencia, es pues este pensamiento de los llamados ilustrados. Yo voy a hablar de lo que Rocío Ortuño llama los ilustrados de la segunda generación, pero los ilustrados se refiere a este grupo llamado también propagandista que promovió una visión de la unidad de la nación filipina. Graciano López Jaena, Marcelo del Pilar, Mariano Ponce, Antonio Luna, que será uno de los generales en el conflicto contra Estados Unidos. En la foto ven a Rizal, Marcelo del Pilar y Mariano Ponce. Me imagino que saben más o menos de su influencia acá, desde Madrid y Barcelona. Ellos promovieron la idea de una necesaria reforma del sistema colonial, reclamando una representación en las Cortes y la supresión del estatuto colonial. Es decir, que estos ilustrados de la década del 80 y de la década del 90, lo que querían no era la independencia con España, sino mantener un vínculo fuerte, pero como una provincia más, en pie de igualdad jurídica y social con los demás españoles. Y ya definieron la idea de una filipinidad como fundamentalmente hispana, lo cual incluye desde luego y reconoce la herencia asiática milenaria, Tagalog y en el caso de Pedro Paterno, incluso de Iloílo o Cebú, pero siempre con esta otra pata, por decirlo así, lo asiático y lo hispano. Y la originalidad de Filipinas, incluso en este mundo del Asia-Pacífico, es precisamente una identidad que es al mismo tiempo la de los hispanos de Asia. Entonces, no vuelvo sobre este tema, pero ellos incluso teorizaron esta idea a través de novelas, obras de teatro, a través de cuentos, poesía y pintura, ¿no? Es lo que el historiador filipino Aguilar define como la filipino-nes, es decir, que inventa esta palabra filipino en español y le añade el nes, ¿no? Y lo opone a la Philippine en inglés nes, que es la construcción que intenta imponer Estados Unidos. Entonces, para que vean, la primera república, la de Malolos, en el año 99, piensa la nación en castellano. El himno nacional, que todavía existe y se canta en tagalog y en inglés, fue escrito, compuesto en español. Lo mismo con la primera constitución de inspiración liberal, copiando el modelo español y adaptándolo, ¿no? Entonces, se puede decir que en 1898, el 15, no se sabe muy bien, ¿no? Pero entre un 15 y 20% de los habitantes del archipiélago comunicaban en español. Y en Manila es la mitad, el 50%. Es decir, que el castellano era la lengua franca en Filipinas. Y de hecho, cuando llegaron en Filipinas, los norteamericanos tuvieron que pasar por el castellano para comunicarse con los habitantes locales, ¿no? Y estos, lo que voy a llamar ilustrados de la segunda generación, de los que vamos a hablar ahora, son los hijos, nietos, sobrinos, funcionan en la misma red, círculo social que estos ilustrados que ven aquí de la primera generación. Y ellos recuperaron este pensamiento decimonónico de fin del siglo XIX y lo resemantizaron dentro de este nuevo contexto de reconfiguración colonial. Entonces, ¿quiénes eran estos ilustrados de la segunda generación? Una élite cultural, social en muchos casos, no siempre, unos eran de los sectores medios,
pero con un alto capital, diría Bourdieu, cultural y simbólico. Pertenecían a una red bastante prestigiosa que se reunía en los teatros, eran todos muy amantes del teatro español y de las zarzuelas, se compusieron en este momento muchas zarzuelas, en los círculos sociales, en los casinos, es decir, que había toda una vida social que se mantuvo bajo dominio estadounidense y en español. Esto fue una forma de resistir, entonces busco ilustraciones, después volveré al punto de vista de los estadounidenses sobre los filipinos, pero fue una resistencia de tipo cultural después del fallido intento de resistir en armas. No olviden la guerra filipino-estadounidense entre el 99 y el 1902. Y los brotes de guerrilla duraron hasta el año 14. O sea que la llamada pacificación por parte de Estados Unidos fue con el bastón y muy mortífera. Los primeros campos de concentración en Asia fueron durante este conflicto. Se trataba de cortar, de limitar el apoyo a los guerrilleros y a los anticolonialistas, por decirlo así, encerrando a la población local en estos campos. Hubo más de 1 millón de muertos civiles en este conflicto. Entonces, después del fallido intento de resistir en armas por la evidente asimetría militar, el intento fue resistir culturalmente. Y 1910 es el decreto que impone el inglés como lengua de instrucción en todas las escuelas y colegios. La Universidad Santo Tomás, la más antigua de Asia, agustina, en español, intentó resistir y en 1917, tuvo que pasar totalmente al inglés porque ahí la cerraban, y Estados Unidos creó la llamada UP, University of Philippines, para hacerle la competencia, ¿no? Entonces, cuestión de supervivencia fue adaptarse y aceptar el currículo en inglés, ¿no? Pero hasta 1913 hubo todavía en los tribunales un monopolio del español, y después, a partir del 13, la justicia pasó a ser en inglés. Es decir, que en realidad la centralidad patriótica nacionalista tenía que pasar también en este contexto por salvaguardar el español. El pensamiento independentista continuó entonces en castellano, en la prensa, evitando la censura que siguió muy fuerte hasta entrada la década 1910. Entonces la prensa en español fue muy vigilada, varios periódicos tuvieron que cerrar, se encarcelaron a los redactores, y eso dio lugar a una gran creatividad, debo decir, con una literatura y una prensa codificada. Voy a dar después unos ejemplos. Y fue igualmente el caso en la poesía, que se publicó incluso en esta prensa, ¿no? Y ahí ven un ejemplo de Manuel Bernabé, uno que también llevó lo que de la Peña llama la guerra de lenguas, es decir, esa batalla cultural. Aquí tienen una foto de Manuel Bernabé y fue una exposición aquí en Madrid, ven aquí, Voz de Manila, numerosísimos periódicos en la época. Entonces, mujeres también escribieron de forma muy activa en castellano para defender cierta visión, volveré después al tema, de la feminidad genuina, auténtica, filipina. No podía ser una feminidad americana, un modelo de mujer que fue rechazado. Entonces, ellos lo ven, la prensa, las artes, la pintura, desde luego. Después voy a proponerles, no tengo tiempo de desarrollar, pero unas pinturas de Fabián de la Rosa, de Amor Solo, ¿no? El cine filipino fue muy dinámico.
sirvieron para remodelar el imaginario nacional que se había definido con los ilustrados de la primera generación. Y se trataba al mismo tiempo de legitimar las aspiraciones independentistas frente a la tutela americana. Es decir, la idea era mostrar primero que existe una personalidad filipina bastante homogénea en el archipiélago, estamos de acuerdo, es un invento, es una construcción, y en esto me baso en la perspectiva de Hobsbawm, historiador inglés, que habló de inventing traditions para darle fuerza y coherencia a los discursos nacionalistas. Fue inventar ese destino compartido y común a todo el archipiélago, y ahí cito a Renaud, que dice que la nación es ante todo la posibilidad de visibilizar un destino pasado, presente, futuro. Entonces ahí se inventaron esas raíces milenarias con un prestigioso pasado tagalog que fue más o menos también reinventado. Es algo que ocurrió en todos los países latinoamericanos, ¿no? Pero ahí también fue el caso. Fue también el pasado español que se recupera como marca de, yo diría marca de la fábrica de lo filipino. Y quisiera aquí comentar la diapositiva, no voy a insistir, les propongo unas definiciones con unas fuentes que es el imaginario. En realidad hay muchas definiciones, pero en el caso del imaginario nacional lo que quiero recalcar es la maleabilidad y el poder performativo. Por un lado es una construcción cultural en base a una serie de mitos, representaciones, es una fábrica. Y esta maleabilidad permite que el discurso y el modelo se vaya adaptando a medida que cambien los contextos. Pero tiene un fuerte valor performativo. Es decir, que los grupos que proponen y que producen estos discursos los utilizan para colocarse en el poder, para presentarse, como fue el caso de esta élite hispano-filipina, como los naturales, las voces naturales de la filipinidad. Y hay como ahí el intento de tener un monopolio para definir lo que es la nación filipina, con vista siempre, insisto, a este horizonte de la independencia que les era, para ellos estaban convencidos que la independencia era para mañana, el año que viene. No sabían que iba a ser tan largo aquel proceso. Y lo que me interesa es ver cómo en realidad reformulan una filipinidad heredada de la generación de Rizal frente al discurso que sobre Filipinas desarrollan los mismos norteamericanos. Por eso es una construcción dialogada con Estados Unidos. Entonces, para recordar rápidamente este discurso que se desarrolla en Estados Unidos sobre Filipinas, hay una clara reactivación de la leyenda negra que hace de España una tutela brutal, colonial, rancia, responsable del estado de atraso, incluso de postración, según Estados Unidos, de Filipinas en 1898. Si han estudiado ese discurso sobre Puerto Rico y sobre Cuba, es lo mismo adaptado, nada más, es el mismo esquema adaptado a Filipinas, ¿no? Y aquí ven esta imagen de el Uncle Sam, que habla a Aguinaldo en el contexto de la guerra para decirle, te has creído mejor, y ves, bueno, y atrás ahí es España, que representada de forma muy despectiva y responsable del atraso y de la situación de violencia cuando el conflicto entre los filipinos, estamos después de la guerra hispano-filipina, pero entre los filipinos y Estados Unidos. Y aquí, para que vean la violencia del conflicto, unos periodistas estadounidenses sí informaron sobre la violencia
de esta guerra, ¿no? Pero entonces Estados Unidos presentan a los filipinos de manera homogénea, sin distinguir grupos ni etnias, como unos mayores protegidos, es un término del ámbito médico que designa a aquellos adultos que pese a su edad carecen de la capacidad individual de tomar decisiones de manera informada. Estos son los filipinos. Y con esto legitiman la presencia estadounidense como una tutela benevolente que protege y civiliza a aquel pueblo atrasado. Hay un claro aspecto también de racialización, comienzos del 20, estamos todavía en la herencia del darwinismo social, con unas razas superiores e inferiores, y evidentemente los habitantes del archipiélago, como los cubanos, Puerto Rico, pertenecen a razas inferiores, biológicamente necesitan de la civilización y protección de una nación que se autodefine como el motor del progreso, es decir, en aquel entonces Estados Unidos. Y ahí hay la creación de un tipo que es el Little Brown Man, que vale para Hawái también. Hablé de Cuba y Puerto Rico, pero no olviden que en este discurso entra el caso hawaiano, creo que se dice en castellano también, ¿no? Entonces, esta visión genera entre estas élites hispano-filipinas, viajadas, educadas, socialmente potentes, prestigiosas, y que se autodefinen como los motores del progreso, como los defensores de la modernidad. Eso genera una tremenda indignación. Ellos no se ven como los Little Brown Men, se ven como iguales a los norteamericanos, como el mismo Rizal había intentado convencer a los españoles décadas antes de que tenían los filipinos que ser tratados también en un pie de igualdad jurídica. Y esta toma de conciencia de los hispano-filipinos, voy a pasar muy rapidito para que lo vean, fue ese momento que cuajó, ¿no? Cristalizó esta representación del Little Brown Man. Fue la Exposición Universal de San Luis en Estados Unidos, que fue un momento muy importante, digamos, en la propaganda imperialista estadounidense, porque fue la vitrina, la muestra de su nueva potencia como potencia colonial, ¿no? Y ahí se expuso a los diferentes pueblos de sus nuevas colonias, entre los cuales a los filipinos, y ahí ven un zoológico humano representando a Filipinas. Entonces, dentro del comienzo de la Policy of Attraction, Taft había sugerido a varios miembros de la élite manileña hispano-filipina a que participaran a la organización de la exposición, lo que era el pabellón de Filipinas. Entonces ellos mostraron a una Manila que nada tenía que envidiar con Madrid o Londres o Nueva York, ¿no? Insistieron en la modernidad, en la riqueza cultural, lo digo con prudencia, dentro de la interiorización de la modernidad tal y como se definía desde un punto de vista occidental, ¿no? Quijano, el peruano, hablaría de colonialidad del saber. Pero bueno, ¿y qué quedó en la exposición? El público, fue un gran éxito, el público estadounidense se precipitó a los zoológicos humanos y vieron a Filipinas a través de pueblos que los mismos hispano-filipinos de la élite consideran como primitivos, los saetas, los igorrotes, los llamados negritos en la nomenclatura colonial española. Entonces ahí fue un momento realmente en que los hispano-filipinos ilustrados de la segunda generación estuvieron convencidos de que no eran brothers, sino que eran realmente los Little Brown Men de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la dificultad para Estados Unidos fue realmente convencer a esta élite hispano-filipina, sí, les vamos a tratar como a iguales, somos brothers, y al mismo tiempo tener
un discurso para legitimar su presencia en el archipiélago, que era la del Little Brown Man, que necesitaba tutela y protección. Porque no olviden que en aquel entonces, durante toda la primera mitad del siglo XX, hasta hoy parece que es actual, hay un debate entre los ¿cómo se dice en español? Isolacionistas. Aislacionistas, Dentro del mismo Congreso norteamericano, y los que promueven más bien una expansión de tipo neocolonial, ¿no? Y había que convencer de que sí, esta gente necesitaba realmente de la civilización moderna. Entonces fue muy ambiguo de parte de Estados Unidos, y como ven aquí, las élites hispano-filipinas, se dieron cuenta, ¿no? Denunciaron en la prensa esta hipocresía. Aquí en 1906, por ejemplo, le acusan a Taft de tener un doble discurso hipócrita y manipulador. Fueron censurados, hubo un juicio por sedición. Pero miren, lo que importa aquí, lo que quiero recalcar es que en esta nueva configuración, esta élite filipina promueve una filipinidad civilizada en pie de igualdad con Estados Unidos, pero al mismo tiempo singular, genuina, diferente de Estados Unidos. Y ahí van a intentar pensar una modernidad otra, y que recupere también la herencia hispana. Para que vean, este tema del Little Brown Man sigue algo muy candente todavía en el siglo XXI, y lo ven aquí en una contienda del 2016. Es algo que realmente, no me gusta la palabra, pero traumó a los hispano-filipinos. Bien, y a eso voy. ¿Qué es entonces ese nacionalismo cultural? Que dice que Imaginario desarrolla este vasto corpus de prensa, de literatura en español, de cine, teatro en español. Hay un término que vuelve siempre, y es el de raza, desde una perspectiva no biológica, sino cultural, el alma filipina. Ahí les doy unos ejemplos, no voy a detallar, pero vean, la palabra alma, raza, es recurrente en todo este corpus, y que designa una personalidad filipina singular, al mismo tiempo asiática y hispana, y además capaz de progreso, agente de la civilización, que debe ser tratada como civilización, como personalidad, siempre como a un igual. Aquí les doy unos ejemplos de Pedro Paterno, en una novela, de cuentos, y para variar un poco de poesía. Intentan definir en realidad qué es esta raza en términos muy positivos. Lo ven acá, en este bello poema Epopeya de la Raza de 1910, pueblo heroico y valiente, y se reclaman de la resistencia de un Rizal, pero no contra los españoles, sino esta vez contra Estados Unidos. Y lo pueden hacer sin estar censurados, porque Rizal fue reprimido por España, no por Estados Unidos, ¿no? Es mucho más difícil recuperar figuras de mártires de la guerra filipino-americana. Y ahí entonces el Rizal se convierte como una forma de bandera identitaria hasta la actualidad. Ha sido cementizada también después, en esa época. Para que vean qué pueblos de Filipinas entra en este nosotros filipino. Es bastante excluyente y elitista. ¿Por qué? Porque excluye también de esta identidad que insiste en la capacidad para el progreso y para la modernidad. En esta identidad se excluye a los grupos llamados negritos,
según la etiqueta colonial, los saetas y gorrotes, que son presentados como los pueblos primitivos de Filipinas. Ellos todavía no entran en este ideal de nación. Incluso estas élites, cuando la independencia que proyectan, se ven como los civilizadores de estos pueblos definidos todavía en esa época como atrasados, ¿no? Tampoco entran en este grupo los sangleyes, es decir, los chinos. Pero cuando digo chinos, no son chinos que nacidos en la China, sino desde a veces muchas generaciones en las mismas Filipinas. Tampoco entran en este grupo de un nosotros inventado, construido filipino, los musulmanes, aunque étnicamente sean malayos, hablen tagalog, son llamados hasta hoy moros. Recuperan la terminología colonial española para construir su visión incluyente, excluyente de quienes son los, entre comillas, verdaderos filipinos. ¿Por qué los moros no entran en este nosotros filipinos? Porque precisamente no son católicos y la hispanidad se define, según este grupo, por el catolicismo. El verdadero filipino necesariamente es católico. Una paréntesis, Estados Unidos, para restarle influencia a la Iglesia Católica, en la que veía un obstáculo para su presencia a largo plazo, intentó debilitarla e imponer grupos protestantes. Cuando vieron la resistencia, ahí acabaron. Hasta hoy, Filipinas es mayoritariamente católica. Aquí les doy un ejemplo, como ven, de un código para evitar la censura, pero todos hemos entendido en 1914 que estas águilas carniceras remiten simbólicamente a Estados Unidos. Insisto, la censura da mucha creatividad a estos autores, mucha inventividad. Entonces, y aquí ven de nuevo otro ejemplo que nunca menciona explícitamente la tutela estadounidense, pero la musa literaria que le inspira al poeta es en realidad una musa militar castrense que llama a la resistencia frente al ocupante, que nunca se designa como Estados Unidos. Ven ahí de nuevo nuestra raza, la libertad la inspira. Aquí otro ejemplo es para cambiar, estoy intentando dar una muestra de todos los géneros. La literatura satírica. Balmori escribió durante 2 décadas una tribuna humorística en La Vanguardia, y aquí ven cómo se burla de estos filipinos seducidos por las falsas promesas, según él, de la modernidad estadounidense y que deciden optar por el inglés. Se burla de ellos con este Music to Mr. Right y escribe fonéticamente, aquí lo ven, este inglés, mal hablado, que es una mezcla entre el castellano y el tagalog. Bien. ¿Cómo definir entonces? Sabemos quiénes no son los verdaderos filipinos, los moros, los sangleyes, los negritos. Según, insisto, estas palabras no son mías, son los términos forjados por los mismos españoles, y vemos aquí como el foco, el lente, la perspectiva hispana sigue siendo medular en la definición de la nueva nación. Voy a mostrarlo brevemente. El primer carácter es esta doble filación malaya e hispánica. Es una literatura hasta todavía entrado el 20 que persiste en la influencia costumbrista cuando es un género abandonado en Europa o incluso en América Latina, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque están inventando, dando a ver estas tradiciones, inventing traditions, decía Oslo, que supuestamente son milenarias, dotan a esta nación que todavía no existe
pero que se proyecta, la dotan de un bagaje prestigioso. Insisto también en una personalidad hispana que viene con la religión, el catolicismo, pero que va más allá, es un espíritu, y miren cómo crean una dicotomía entre una España idealizada totalmente, es femenina, es buena, es civilizadora, tiene valores morales superiores, el amor por la cultura, la belleza, la ambición intelectual, la nobleza de alma, todo eso es España, rectitud moral, generosidad, y frente a ella, masculino, violento, dominante, es el sajón. Y denuncian la sajonización de Filipinas. No dicen siempre americanización, sino sajonización. ¿Y qué es la sajonización? Son valores negativos, el materialismo, la búsqueda del beneficio inmediato, el lucro, el individualismo, todo eso es sajón y rechazado. Y el alma filipina cultiva precisamente esta herencia de España. Entonces, de nuevo la censura. ¿Cómo proceden? Y aquí hay la recuperación de esta oposición a través de la figura del Quijote, eminentemente positiva. Aquí tienen un ejemplo en este poema de Guerrero, frente a Sancho. No pueden decir Estados Unidos y Sancho, bajito, gordito, bruto, idiota, ignorante, un poco brutal, ¿no? Corto de vista y de mente, es la encarnación del sajonismo. Estamos siempre con estas claves que hay que descodificar hoy, pero en la época todos los sectores, los lectores entendían perfectamente de quién ahí se trataba. Otra característica de esta literatura, y para quienes han estudiado la literatura decimonónica en América Latina van a reconocer a ese término, es una literatura, una narrativa fundacional, y cito aquí a la investigación de Doris Sommer sobre América Latina, es decir, que son intrigas en el teatro, en la narrativa, tanto novela como cuentos, que se desarrollan en un ambiente familiar. Y el tema de la educación es recurrente. ¿Por qué? Porque aquí se debate del modelo de sociedad que hay que proyectar a futuro, a un futuro de la independencia. Entonces les ahorro los detalles, pero siempre hay unas historias de amor con traición, y el que traiciona o la que traiciona va hacia el lado sajón, y el que es la figura ejemplar o la que es la figura ejemplar, volveré al tema con la figura femenina, respeta esa personalidad hispano-malaya. Es también una literatura que representa espacios como generosos, hasta bucólicos, una naturaleza benévola, que es la promesa de prosperidad. Si leen lo mismo desde la perspectiva de Estados Unidos, Filipinas es horrible, el trópico que mata, enfermedades, moscos terribles, la selva, la jungla, estamos del lado, digamos, más bien, incluso a lo mejor de forma más realista que esta representación bucólica. Ven los cuadros, les presento estos cuadros porque en la pintura también se formalizó este tipo de proyección mentalista. Y por fin, la mujer como figura alegórica de Filipinas. Es una literatura escrita por hombres y mujeres, pero en toda la narrativa la mujer tiene un papel central. ¿Por qué? Porque como figura alegórica es al mismo tiempo la encarnación de este alma, de esta raza filipina, y es el vehículo de su transmisión. Y con esto voy a enfocar este último tema y van a ver la serie de retratos de mujeres.
A nivel teórico, como saben, hay muchos trabajos sobre la construcción de figuras modélicas de la mujer como encarnación o alegoría de la nación en Francia, en Alemania. En Alemania tenemos a Germania, en Francia tenemos a la Marianne, y ocurre algo muy similar, estudiado por Dorlin, en el caso filipino. Es decir, que aquí tenemos el invento de la filipina, que es la llamada dalaga en tagalog, es decir, la joven doncella. ¿Okay? Entonces, caso contrario de Alemania o Francia, no es una madre, es una joven, además dotada de muchas cualidades morales, es honesta, muy católica, defensora de los valores de la familia y virgen siempre. Entonces vemos que esta figura de la dalaga como figura alegórica de la personalidad filipina también está en el género muy popular en la época, que se llaman kundimanes. Son canciones de amor, las pueden escuchar, todavía se componen. No sé si los jóvenes las escuchan todavía, pero la generación ya de los abuelos todavía las escucha. Kundimanes. Y la primera película filipina, 1919, de José Nepomuceno, no queda huella, todo fue destruido con el bombardeo de Manila en el 45. Se llama Dalagang Bukid, es decir, la campesina, la dalaga. Es realmente un arquetipo fundacional, y retomo la palabra de Doris Sander. Entonces, en esta dalaga, lo interesante es que vemos también la recuperación de, para los que hayan leído a Rizal y al Noli Me Tangere, una figura fundacional es la de María Clara. María Clara es una mestiza, el papá es español, la mamá es autóctona, es malaya, pero aquí racialmente es enteramente malaya, aunque a veces haya una ambigüedad. Es totalmente malaya, pero de María Clara recupera los valores católicos. María Clara acaba en un convento, la fidelidad absoluta a los valores, al amor, y la defensa de su virginidad. Y aquí la virginidad es simbólica. Frente a este atacante que intenta seducirla al masculino, y con las claves de Estados Unidos, ella siempre se defiende y defiende su honor. Entonces, aquí tiene a Balmori en una novela del año 15 que se llama Se deshojó la flor. Entonces hay mucho patriarcado, desde luego, entre estos escritores masculinos, pero sería limitar o reducir la visión, tener una lectura actual de género. Detrás de esta obsesión por la virginidad hay realmente la idea de una defensa, de una resistencia a invasores, ¿no? Aquí tienen otro caso, es la bella novela de Gómez Huidam, es mi preferida, por eso siempre la enchufo de una forma u otra y les invito a que la lean. La carrera de Cándida. Entonces Cándida es una joven de Iloílo, una joven campesina, una dalaga inocente, y está contaminada por su educación en una escuela estadounidense. Y ahí tienen Miss Jones, la maestra de escuela importada de Estados Unidos, que le da a leer un poco como una Bovary de Visayas, ¿no? Revistas, magazines estadounidenses que promueven un modelo de feminidad con mujeres profesionales que no necesitan a marido, que tienen su propio negocio. ¿Y qué le pasa a la pobre niña? Quiere estudiar, entonces va a la capital y ahí se deja seducir y acaba prostituta en un cabaret que simbólicamente se llama La Mujer Moderna. ¿Okay? Entonces hay modelos de dalagas
Y hay contramodelos, y estos contramodelos femeninos repelentes son los que se dejaron seducir por las falsas promesas siempre de una emancipación desde una perspectiva sajona. Y entonces, desde luego, siempre hay una ruina moral de estas mujeres, que significa también la ruina moral y financiera de toda la familia, y estamos de nuevo en este modelo fundacional, es decir, que la familia metafóricamente es la nación, y la nación en construcción. Y otro ejemplo, esta vez el teatro, y he escogido esta obra del 40, es decir, en vísperas de la llegada de los japoneses, para que vean que todavía sigue vigente este modelo. Y se escribe en español, es una obra de Balmori que se llama, el título es importante, Filipinizad a los filipinos. Y él ve el avance de la influencia estadounidense a nivel cultural, la americanización, y protesta y llama a la resistencia a través de esta historia de una familia que se deshace a causa del hijo que regresa de Estados Unidos, donde se ha capacitado de universidades estadounidenses, y provoca la ruina moral de su familia. Deja embarazada a una niña, pero esta niña, esta joven, va a tener, y aquí viene el final. Generalmente en un mundo patriarcal hay que tener hijos, pero aquí simbólicamente debe ser una niña. El niño no va a ser niño, va a ser niña, y vamos a llamarla Filipinas. Todavía en el año 40 hay esta insistencia. Pero este retrato de la Dalaga no es incompatible con la modernidad, con la mujer educada, con la mujer que trabaja. Insisto, lo que quieren defender es otra modernidad, una modernidad genuina que concilia cierta visión de la tradición con el progreso técnico y la inclusión de Filipinas en el mercado mundial. Y ellos defienden también la idea de una modern girl, de una mujer, de una chica moderna, educada, en las profesionales, abogadas, médicas, juristas, pero siempre con estas raíces malayas e hispanas al mismo tiempo, ¿no? Y hay una novela, no tengo tiempo de desarrollar, de Pedro Paterno, Amor de obrero filipino, boda a la moderna, dedica sus novelas a las nuevas Modern Girls de Filipinas en la década 1910. Las sufragistas filipinas utilizan este mismo modelo para comprobar de que las mujeres filipinas tienen un papel importante en la construcción nacional, que en ellas recae la transmisión de los valores de la filipinidad. Y desde esta visión que podríamos considerar muy tradicional de lo femenino, lo utilizan para reclamar derechos cívicos y obtienen el derecho de voto en el año 1937, mucho antes que muchas mujeres europeas, ¿no? Y hay una campaña muy intensa en el año 36-37 de estas mujeres de las élites, en español también, en la prensa, para defender la idea del sufragio femenino. Con esto, y para dejar tiempo a las preguntas, voy a la conclusión. Entonces, lo he llamado la Filipinones, para retomar este neologismo forjado por el historiador Aguilar. Él habla de filipino en español, nes, es decir, una filipinidad arraigada también en lo hispano, y deja de existir en realidad con el con el conflicto, con la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí se impone la Philippine en inglés, NES, es decir, este modelo promovido desde Estados Unidos y por Estados Unidos. Porque efectivamente este imaginario
nacional y nacionalista que acabo de describir no sobrevive la Segunda Guerra Mundial. He distinguido 6 factores para ser breve. Primero, como dicho, en el año 1910 se impone una educación en inglés. Y poco a poco, en el espacio de 2 generaciones, el español se habla únicamente en las familias. Y la transmisión es cada vez más débil. Y para la prensa lo vemos muy bien en el decaer de esta prensa en español. La prensa es un negocio, es una empresa comercial, no solamente cultural sino comercial, y como pierden lectores ya en la década del 30 hacen ediciones bilingües, inglés, español o tagalog, español. Pero el español tiene que compartir el espacio del periódico con otro idioma, y después de la década del 40 hay poquísimos periódicos en español. El segundo factor es la creación efectivamente por Estados Unidos en Filipinas de una nueva élite que ya no tenga sus conexiones con este mundo hispano-filipino de los ilustrados de primera o segunda generación. Es decir, que fabrican un nuevo grupo social que medra a través de un sistema educativo en inglés y cuya vocación es competir con este grupo que todavía resiste a pesar de la policy of attraction. Y entonces hay un nuevo grupo que más fácilmente entra, digamos, en este nuevo sistema. Y de hecho la posición de los hispano-filipinos es muy difícil porque tienen que entrar en la nueva administración para sobrevivir como élite social y económica, y también para resistir los avances de este nuevo grupo social que compite con ellos por el poder económico, por el capital cultural también. Entonces muchos de los hispano-filipinos van a estudiar a Estados Unidos, aceptan las becas desde luego en las mejores universidades. Y de hecho hoy las élites políticas todavía funcionó, es decir, que están vinculadas con estas familias de las que acabo de hablar. Pero el precio es desvincularse también con esta herencia hispana y con el idioma. Además, eso provoca el hecho de que el círculo social que había permitido un español, un castellano muy, digamos, activo, fuera de las familias, fuera de los círculos privados, pues estos círculos sociales también se reducen. El casino de Manila es un lugar en la década del 30 para viejos, por decirlo así de una manera muy directa, ¿no? Otro factor es la división interna a este grupo hispano-filipino a raíz de la Guerra Civil Española. Es decir, que se divide entre republicanos y franquistas, y la poca fuerza, o sea, porque la influencia que todavía tenían queda debilitada por esta rivalidad interna, ¿no? Incluso se publican en la época nuevos periódicos para defender el bando republicano o el bando franquista. Y por fin quisiera hablar de la Segunda Guerra Mundial, que acelera la decadencia del español. Primero, la terrible ocupación japonesa, terrible, ¿no?, que reprimió, golpeó muy duramente a estos Balmores, Bernabé, muchos murieron en este conflicto. Y después la destrucción de Manila, tiene ahí unas vistas a la entrada de los japoneses en los primeros días del 42 en Manila, y ahí la destrucción, ven que la ciudad ha sido arrasada y con ella las pinturas, las bibliotecas. O sea, hoy no tenemos, o sea, es difícil tener acceso a estas fuentes. Para pintura, por ejemplo, se accede a estos cuadros porque estuvieron en España o comprados y conservados fuera de Filipinas
y fuera de Manila. Manila era la capital de este grupo, y su ciudad, sus archivos, todo quedó totalmente arrasado. Y el último factor, a partir del 45, era muy difícil presentar al sajón como un Sancho idiota, brutal y codicioso calculador, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la ocupación japonesa, el soldado americano fue representando como un liberador. Y este discurso, este tipo de representación ya no pudo funcionar. Y con la independencia del 46 entramos en otro mundo. A partir, digamos, de la década del 50, del 60, unos autores intentan todavía escribir en español, todavía funciona el premio Sobel para recompensar una obra en español, pero es una producción que podemos calificar como anecdótica. Y si quieren saber más, tenemos un MOOC fabricado aquí en la Universidad Rey Juan Carlos de este proyecto europeo Digifili sobre la literatura filipina en español. Es toda la historia desde la llegada de Legazpi hasta hoy. El MOOC como entrada, digamos, y este libro publicado en diciembre pasado en Routledge, que es un trabajo colectivo. Yo estuve a cargo, por ejemplo, de este capítulo sobre primera mitad del 20, pero fuimos un grupo de unas 15 personas para intentar hacer la historia, que es también una historia cultural de una literatura en español, que no es solamente literatura como lo han entendido, es mucho más. Y con esto acabo. Gracias. He intentado hablar, si dije una hora para preguntas. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a vosotros. Voy a hacer una foto desde aquí. Espérate, Marcos. Espérate. Una foto para que luego la fundación vea que no estamos aquí, Emmanuel y yo, y ya está, sino que de verdad estáis existiendo. Bien, como decía el otro día, recordad que esto es una línea que se está produciendo ahora mismo en España, y dicen que no existimos, que nunca hemos existido, que si algo hubo solo fue maldad, y que esta es la lengua de las bestias. Como veis en lo que yo os decía, la leyenda negra sobre España, se lo he contado muchas veces, la mayoría son alumnos de mis clases de grado de historia. Como os he contado muchas veces, la leyenda negra se basa sobre la destrucción de nuestra imagen, diciendo, reconociéndonos solo lo malo, es decir, se borra lo positivo que puede haber hecho España a lo largo de la historia, solo se pone el punto, el foco en lo negativo, pero desde hace mucho tiempo, posiblemente con la sustitución con la Segunda Guerra Mundial, con el poder norteamericano general, se ha pasado a una nueva etapa. Ya no se señala lo negativo, ya simplemente no se nos menciona. Yo siempre les pongo de ejemplo que Magallanes es portugués para todo el mundo, incluso para ellos que son españoles, la mayoría de lengua castellana, creen que Magallanes es portugués y lo dicen. Todo el mundo sabe evidentemente que Colón es italiano, y tenía hasta la bandera italiana cuando llegó a América, y la gente sabe que Cortés y Pizarro son unos asesinos, pero si tú coges libros norteamericanos, libros sajones, nunca van a decir de dónde son Cortés y Pizarro, ya está, pero ni siquiera son, no es que no sean españoles, es que ni siquiera son castellanos. Sí. Un claro ejemplo de cómo hemos sido borrados de la historia es Filipinas, y aquí lo hemos visto, cómo se trata de mantener esa identidad, porque también es una identidad de las élites que hablan español en Manila. Los chinos no hablan de filipinos, los chinos en el siglo XIX, principio XX, hablan de los Manila Ren, la gente de Manila. Y cómo esa educación, como los norteamericanos, me da mucho la atención, no sabía, como en el 17 acaban con las universidades, en el 13 en la justicia, a partir del 10 hay una tremenda censura sobre lo que se publica en español, y la destrucción de la Manila colonial por los japoneses acaba totalmente con el español. Hay un debate porque unos dicen que no era necesaria la destrucción de Manila y que fue de adrede por Estados Unidos
una forma de acabar con lo que quedaba de esta resistencia. No sé, no entro en el debate, pero para que sepan que es algo que se discute en Manila todavía. Un poco el porqué de la destrucción de Manila. Como hicieron los soviéticos con Varsovia, que la dejaron, podían haber ayudado, la dejaron que los alemanes la arrasaran, para luego sí, cuando ellos lo ocuparon, no tener la resistencia de esa burguesía polaca que iba a resistirse a la nueva ocupación soviética y al nuevo cambio de régimen. Pues sí, es muy posible. Como veis, tenéis un tema muy apasionante y que entra en una coordinación absoluta de las últimas ponencias. Así que, por favor. Y hay mucho corpus, apenas se estudia. Es una literatura que apenas se estudia. Profesora, es para mí un placer haberla recibido aquí y tenerla aquí, evidentemente, como representante de esa universidad que cuando yo era joven saltó a la opinión pública por el mayo del 68 francés. Por lo tanto, mi enhorabuena y insisto, es para mí un placer. La pregunta que quiero hacerle es, vamos a dar un salto, digamos, a lo más actual de Filipinas, porque lo que ha pasado y no se puede hacer nada, ¿no? Porque son hechos y los hechos ahora sí no se pueden dar. Pero el futuro, si algo aprendemos de la historia, es que no es que lo podamos modificar totalmente con lo que hemos aprendido del pasado, ¿no? Pero, hombre, hacernos una idea de cómo podrá ser, sí, de alguna forma, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo lleva los filipinos, esos filipinos que dice usted que la mayoría son católicos, ¿no? Ese enfrentamiento moral, si es que son católicos, ¿no? con todo el colonialismo americano y lo que supone, evidentemente, esas dos generaciones que menciona usted principalmente, ¿no? Esa nueva élite y de alguna forma, ¿qué vislumbra usted? Entonces es Para personal de las conversaciones, de los cafecitos, más bien los tecitos en Asia. Entonces, actualmente en Filipinas, entre los jóvenes de su edad, hay una curiosidad por una recuperación de este pasado español, porque se dan cuenta de que, o sea, es como nosotros, o sea, es como el latín el español para ellos. Es decir, que una historia, pero que para la antigüedad para nosotros podemos imaginarla lejos, pero ellos ven que es una cosa bastante cercana, les escapa totalmente porque no tienen acceso a las fuentes, a no ser que estén traducidas, lo cual cuesta muchísimo y muchas veces están mal traducidas. Entonces hay un interés por parte de estos jóvenes que pertenecen al final a una élite intelectual muy dotada en capital cultural, ¿no? Pero por recuperar esta historia. Hay un interés económico, eso me contaron, porque los trabajos en estas empresas de marketing telefónico es muy bien pagado. Los filipinos hablan inglés y cuando en Estados Unidos se quiere vender a una familia algo, muchas veces son filipinos desde Filipinas. Pero se dieron cuenta de que en español podía funcionar con los filipinos. Para los filipinos es bastante fácil aprender castellano por la vocalización misma del tagalog. Y muchos aprenden el español con la esperanza de ganar lo doble del mismo trabajo en inglés. Y en el Cervantes me explicaban que habían tenido una demanda increíble en inscripciones, en matrículas. Eso en Filipinas.
Sí, una curiosidad de otras partes, digamos, de clase media alta, por este pasado colonial español, como algo un poco romántico. Voy a hacer un paralelo, es totalmente personal, no hay encuesta. Cuando se va a México, hay una idealización del momento imperial, que es anecdótico. Ahí sí, totalmente el castillo, la emperatriz, la leyenda romántica, los bellos uniformes, todo chic, todo chévere, todo. ¿Ya? Y hay algo así en la proyección que se hace de las casas señoriales, un estilo de vida un poco idealizado, ¿no? De este pasado, que oculta otras cosas. La dominación colonial existió, el sistema de castas existió, los prejuicios existieron, pero ellos se proyectan en este pasado un poco reinventado, fantaseado, ¿no? Y hay muchos filipinos que están fuera de Filipinas. Yo viví en Singapur varios años y me topé con un montón de filipinos en toda Asia, en el Medio Oriente. Las Filipinas se ocupan, o sea, tienen un trabajo doméstico, son enfermeras, y los filipinos muchos trabajan en los restaurantes como meseros, cocineros, y entonces hablando, sí, porque bueno, las palabras filipinas, y así charlando con ellos, me decían que estando fuera de Filipinas, en otros países asiáticos, Hong Kong muchos, Singapur muchos, se sentían asiáticos pero diferentes. Y muchos me decían, nosotros tenemos la guitarra, cantamos, hacemos farra, fiesta, eso es latino, hispano, en comparación con otros asiáticos que solo trabajan. O sea, estamos también en construcciones de nuevo mentales, de arquetipos, y ellos se sentían filipinos con algo que no solo era el catolicismo, que era algo que suponía vinculado con la herencia hispana latina, un poco como los latinos en Estados Unidos se sienten latinos por estar fuera de su país, comparten con los latinoamericanos, los hispanics, algo en común, un espíritu, una personalidad, algo muy similar, pero es el fruto de mis observaciones totalmente personales. En China los grupos de música más de diversión no son ningunos chinos, son todos filipinos. Si vas a algo parecido a una verbena en China o parecido a un restaurante con música en directo, los asiáticos que están tocando no son chinos, son filipinos. Bueno, dos preguntas, pero eso. Que en cuanto a la homogeneidad, en cuanto a la hispano-filipina, en la literatura hispano-filipina, en cuanto al territorio, son islas en general, supongo que la parte de Manila es la que más produce, y en cuanto a la más sureña, pues la que menos producirá. La que menos produce efectivamente es Mindanao, pero lógico. Lógico. Pero es de los moros. Es decir, en cuanto a esa literatura pro-hispana. Pero hay mucho en Iloilo, Cebú, en las Visayas también. Zamboanga, ¿cómo se llama la ciudad esta? Zamboanga, al sur. Está menos, pero es más que español, ahí eran guarniciones y hay un idioma muy original, muy interesante, que es el chabucano, que es una mezcla, el chabacano, perdón. El chamarro es de la isla, sí, chamarro es de Guam, y el chabacano es el producto un poco como el creol, entre un español de soldados y el idioma local, que no es el tagalo. Entonces hay variaciones según el idioma local. Y recuperando un poco la pregunta anterior, en cuanto a la actualidad, un resurgir de alguna manera esas intencionalidades por parte tanto de una literatura, una música y diferentes representaciones artísticas pro-hispánicas en cuanto a las diferentes divisiones de la isla, es más propenso en la actualidad, la información que usted sepa, obviamente, en cuanto a Manila otra vez como punto de expansión, o también es un poco más diversificado en la actualidad?
hay un centralismo manileño muy fuerte históricamente, por la misma manera como se colonizó lo que se llama las Islas Filipinas, pero son 3 archipiélagos, se dice el archipiélago, son 3, 7.000 islas. Entonces la presencia española se concentró esencialmente en las costas, en ciertas ciudades y sobre todo en Manila. Y entonces este esquema se mantuvo después del 98 y se mantuvo después del 46, porque ¿qué es el filipino? El idioma oficial filipino es una normalización del tagalo, es decir, el idioma de Luzón, el idioma de la isla de Manila, y hay un tagalocentrismo que combaten hoy todavía secesionistas, como saben, del sur y efectivamente de la zona sur Mindanao. Y así una tercera pregunta en cuanto a una literatura comparada en cuanto a las independencias hispanoamericanas y hispano-filipinas en cuanto a tiempo, que son diferentes, pero se puede ver cómo hay una presión americana, y también cuando se independizaron las repúblicas hispanoamericanas, también hubo una presión tanto americana como pro-rusa, en cuanto a esa independencia y esa literatura que surge prohispánica de alguna manera en esa América. ¿Se puede hacer algún tipo de comparación? Sí. Rocío Ortuño trabaja la poesía durante este periodo y ella compara esta literatura hispano-filipina con la poesía hispano-filipina con la poesía latinoamericana, y hay una circulación de ideas. Hay, por ejemplo, una fuerte influencia modernista en Filipinas a través, no de Europa, sino de América Latina. Rubén Darío inspira a muchos, y efectivamente. Y ahí es cuando dicen hispano-malayo, es que es hispano en el sentido, no es español, el idioma lo dicen español o castellano, pero es la idea de una identidad hispana que es, vamos a decir, global, o sea, en sus relaciones con América Latina. Okay. A mí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho esa comparación también entre los 3 casos, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, toda esa literatura norteamericana que sigue ahí. Hay grandes escritores de geopolítica actual como el Misenberg, que menciono siempre, Robert Kaplan, que beben totalmente de esos prejuicios y no solo se aplican a España peninsular, sino a toda Hispanoamérica, Latinoamérica y Filipinas. Se ha asentado en la sociedad norteamericana esa idea de que todos estos pueblos de la América que ahora llaman latina y de Filipinas son atrasados, son corruptos por culpa de los españoles. Eso ha quedado ahí grabado a fuego, y es esa cómo tú conquistas y dominas y engañas a los filipinos. Aquí lo tenían más fácil por el racismo, pero como en Cuba, donde las élites son totalmente europeas y tal, ¿cómo lo consigues? Pues a través de esa denigración del pasado español. Efectivamente, estas élites no eran blancas, como han visto en las fotos. Aquí tienen más fácil. Mestizas. Juanjo Lucas. Bueno, tú primero. Yo quería preguntarte sobre el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial y la independencia sobre el discurso independentista filipino, sobre todo lo que en esencia era pues, el monopolio que tenían las élites sobre lo que es el filipino, y si ya por esa época podemos ver cómo aparecen maneras alternativas de entender la filipinidad, como el nacionalismo étnico o el comunismo, que bueno, será tan problemático para las décadas venideras. Entonces, el nacionalismo oficial, al fin y al cabo, recuperó esto, la dalaga, el catolicismo, pero vaciándolo de la dimensión hispana. Eso es propiamente, según ellos, tagalo. Y vemos como en el 46, cuando se piensa el idioma nacional, se proclama el inglés y el filipino, porque lo llamaban así, filipino, y es en realidad un tagalo que se impone a todos los demás pueblos del país. Entonces, cuando hablé de resemantización, vimos la etapa 1, la etapa 2, pero después esto se recupera. ¿Y por qué? Porque en definitiva esta élite de la que hablé optó
por entrar en el nuevo sistema. Y los hijos de estos, que son los nietos de Rizal, están en los puestos claves en la década del 40, 50, 60. Los bisnietos todavía hoy están en el poder. Para contestar, no sé si he contestado tu pregunta. La cuestión del comunismo efectivamente se planteó y hubo una guerra de memorias sobre las figuras que hay que rescatar. Rizal era conveniente para todos. Para Estados Unidos, reprimido por estos tarados de españoles, ¿no? Y además, para las élites que no querían conflicto, Rizal nunca abogó por la manera violenta, siempre era un tipo consensuado, la vía cultural, la educación, la negociación, o sea, una figura totalmente lisa. Esta nueva generación que emerge intelectualmente en la década del 60, fines del 50 y del 60, y que quiere promover, digamos, una vía socialista y comunista, ellos van a buscar nuevas figuras alternativas en los que llaman héroes de la guerra filipino-estadounidense. Esta misma que hoy llamamos la guerra olvidada. En Estados Unidos es un trauma, fue el ensayo general para Vietnam y todo lo que ha seguido después. Los filipinos fue horrible, es un trauma, y después les llegó encima los japoneses, o sea que ni mencionar. Pero esta nueva generación educada que forma parte incluso de una élite social, como en muchos países latinoamericanos también, busca en estas figuras de guerrilleros de comienzos del siglo XX otros líderes posibles. Y sabemos cómo acabó el golpe de Estado de Marcos, la represión absoluta, la aniquilación de toda corriente comunista o de izquierda en general, y la vuelta a la democracia es bastante tardía, es 20 años más o menos más tarde. Y ahora ha vuelto el hijo de Marcos, Sí. ¿no? Sí. Juanjo. Bueno, profesora, pues yo muy agradecido por muchos de los datos que aportan su exposición, sobre todo el de los campos de concentración estadounidenses tras empezar la ocupación, que desconocía. Pero luego también quería preguntarle por una idea que ha mencionado cuando ha explicado la segunda generación de intelectuales, lo que respecta a unas personas que defendían valores ligados al catolicismo frente al individualismo o al egoísmo anglosajón. ¿Qué alternativa a esa modernidad se proponía? Entonces, era para ellos integrar el progreso técnico, porque admitían que Estados Unidos era una nación avanzada, trenes, técnica, industria, incluso intentan imaginar una industria nacional filipina, o sea, integrando estos aportes técnicos a su nuevo modelo de sociedad y a su nueva matriz económica como proyección después de la independencia. Pero, ¿cómo decir? Hay una paradoja, es muy ambivalente, porque al mismo tiempo este grupo pertenece a una élite económica que tiene todo el interés en mantener la misma estructura social, y de hecho es lo que pasó. A la hora de hablar de modernización, es la modernización que a mí me conviene, ¿no? Y entonces vemos esto en un discurso que es muy conservador al fin y al cabo. Gracias. Vamos a meter más. José María, que te veo notando. Sí. Vamos a ver. A mí me interesaría ver tu opinión sobre qué es lo que queda ahora, qué es lo que queda en Filipinas de lo español. Yo tengo una experiencia de hace pocos años de un fenómeno que me llamó muchísimo la atención. En el hotel donde me alojaba, cada mañana aparecía un grupo de filipinos, gente que tenía
su efecto de culto, hablando en su lenguaje sagrado, en su ley. Sin embargo, cuando se reunían, se ponían a hablar en un castellano perfecto todo. Sí, y escriben en Eran, castellano perfecto. eran los directores de todos de los principales medios de comunicación de Filipinas, que hablaban, pero castellano puro, algo insólito. Con independencia de esa circunstancia que puede pertenecer a este grupo de ilustrados o de descendientes o y tal, hoy realmente, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué germen? ¿Qué queda allí de lo español? Contesto yo, ¿no? Es un punto de vista, de nuevo, insisto, personal. Queda muchísimo y al mismo tiempo este mucho es poco visible. Cuando queda el idioma, como en los países latinoamericanos, no se puede decir, sé que los mexicanos se inventaron una nación en la que el español es el otro, cuando es el antepasado, y bueno, son construcciones mentales. Pero en este caso no queda el idioma, quedan unas palabras, bastantes, debo decir. O sea, se escucha y se nota que quedan bastantes palabras, pero para el ciudadano común y corriente son las palabras de su idioma, ni se dan cuenta de que le vienen del castellano. Entonces, lo mucho es esta comparación que puedo hacer de Filipinas con otros países asiáticos. ¿Cómo decirlo? Yo crecí en América Latina y llegando en Filipinas me sentía casi como en casa. Entonces me van a decir, es el tagalog, es la mente malaya, étnicamente malaya, no sé cómo llamarla o racialmente, como ellos dicen, culturalmente malaya. Pues no, porque yo también fui seguido a Indonesia, a Malasia y nunca me sentí en mi casa. Y hay algo, la música por la calle, la manera como se trata a la gente, no sé, me parece que mucho quedó, pero invisible. Además de esto, la arquitectura, la iglesia, la religión, etcétera, los apellidos, desde luego. Vi hace poco un documental de cocina en la 2. La cocina también. Y hablaban de que la comida típica es el adobo, y le preguntaba a un americano, un anglosajón, hablaba con la cocinera, que era como una señora normal. Ningún tipo de referencia, que el adobo es el mismo adobo que se come en mi casa, es el mismo adobo que se hace en mi casa. Ningún tipo de relación. El año pasado, aprovechando un curso de Eurasia Foundation, me invitaron a Lisboa, la Universidad Autónoma de Lisboa que hizo el curso, me invitó como conferenciante, y ese mismo día, por la mañana, había dado la charla, dio la charla, lo digo, ese mismo día, una filipina que vive abroad, que vive en el extranjero. No sabía nada, le hice hacer para que los portugueses se quedaran sorprendidos. Di cómo se dice 50. Y decía 50. Los días y de la los semana. portugueses se quedaban, y además él dice 50 porque el taxista le engañó y le robó 50 euros. Y 50 le cobró 50 euros. 50 se dice 50. Es que suena igual, es todo. Pero claro, esta misma, que es una señora de la élite que ahora ve en Suiza, en Canadá, casada con un extranjero, en ese sentido extranjero de un anglosajón, no era consciente que 2, 3, 4, 5 se dice igual. Era su lengua. Eran los números de su lengua. En cuanto a la educación y en cuanto al Estado filipino, de promover algún tipo de hispanidad o algún tipo de continuar y dar visibilidad, como está invisible, a ese pasado hispánico, como a una actualidad de no decir que se reajuste, es decir, las visiones hispánicas y que se sepa lo mínimo, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que hubo godos, como si nosotros no hubiésemos sabido que hubo godos aquí, pues que ellos de alguna manera, en cuanto al Estado y las políticas de educación y demás, si hay algún tipo de intencionalidad o se ha intentado pero no se ha conseguido. ¿La élite lo quiere? También es la pregunta. La élite lo quiere, la élite mira desde es una élite mundializada. Ya desde el siglo XIX es una élite que fue antes del 98 muy insertada en el mundo global. La apertura del canal de Suez fue un boom
era más internacional, cosmopolitana, educada que muchos de los españoles de la máquina colonial de fines del siglo XIX, ¿no? Les pasaba por encima, negociaban directamente con Berlín, con Nueva York, con París, cuando el pobre funcionario español estaba ahí recién salido de... Entonces, hay esta internacionalización y es algo que es filipino fundamentalmente. Manila solo existió y se desarrolló como Manila por ser una plataforma, una encrucijada de intercambios. Es algo que forma parte del ADN filipino. Entonces, hoy esta élite sigue proyectándose globalmente. Y esto, debo decir, no incluye algo que sea fundamentalmente hispano. Sin embargo, sé que en ciertas familias de la élite, los hijos y las hijas vuelven a aprender español, porque es un signo, a pesar de todo, de prestigio y de distinción desde una perspectiva muy a lo Bourdieu, que me va a distinguir a mi élite filipina de todos estos chinos nuevos y ricos, de estos indonesios apenas salidos. Yo soy de una estirpe que tiene más, como decir, lo interpreto yo así, riqueza, densidad cultural. Pero no el pueblo. El pueblo no. Recuerda la conferencia pasada de David Manzano, que hablamos del líder de Hombres G, el grupo de música, David Summer. El Summer no es británico ni americano, es filipino. Y son comerciantes ingleses que se asientan en Manila y que luego con la independencia esa familia termina volviendo a España. Es esa internacionalización que os habla de todo esto. Y ahora quería yo preguntarte una cosa. La compañera del año pasado en las conferencias, ella habló por la mañana y yo por la tarde, era filipina, pertenecía a esa élite transnacional. De hecho, yo creo que trabajaba en algo en Europa, no me acuerdo si en Suiza, ahora en Canadá, pero ha vivido en un montón de países, se ha casado con un anglosajón. Yo creo que era mestiza de China, chino-filipino por los rasgos, porque me habló de que sí, de que su madre se llamaba María Clara o María Concepción, o en español, pero tenía unos recuerdos muy vagos. No me dijo nada de la línea paterna, el apellido que ella tenía en su tarjeta, en la ponencia del apellido del marido, fue casada con un anglosajón, entonces no pude averiguar qué apellido tenía ella en sí. ¿Cuál es la situación hoy en día, históricamente, de toda esa élite sanglés, de esa élite china, convertida al catolicismo, pero chinos, pero aún así un poco apartados en esa... Es una excelente pregunta y va más allá del caso filipino. En Malasia, en Indonesia, en Vietnam, hay lo que llamamos hoy minorías, pero consecuentes, chinas, y que no son chinos recién llegados, insisto, nacidos ahí desde varias generaciones. En toda Asia hay un fuerte sentimiento anti-chino. Existió en el sistema colonial español, los españoles desconfiaban de estos chinos de Filipinas, que mantenían demasiado contactos con mainland China, que era un peligro, la sedición, etc. Pero, o sea, dicen de los españoles, pero fue el caso de todos los gobiernos coloniales en Asia. Y entre la población hay el mismo sentimiento también antichino que se mantuvo hasta hoy. Como lo saben, bueno, no es la palabra a lo mejor adaptada, sí, pero da cuenta de esta realidad, son los pogromos antichinos muy violentos en Indonesia, y hablo del siglo XXI, no hablo del XIX ni del XX, hoy en día. Y en el caso de Malasia hay un sistema de cuotas para impedir que los chinos, que son malayos desde hace 2 siglos, ocupen todos los puestos en la universidad, hay cupos. El resultado es que estos chinos, que son más malasios que los malasios, van a estudiar a Australia, a Estados Unidos, son todavía más internacional y tienen todavía más capital y conexiones y redes cuando regresan a Malasia. Vuelven con más poder. Y más poder.
Pero bueno, y entonces esto existió también en Filipinas, esta desconfianza hacia los sangleyes. Y los sangleyes, que se autodenominan hasta hoy como tales, organizaron asociaciones. Si van a Manila, les aconsejo ver el Museo Sangley. Ellos dicen que son tan filipinos como los demás, y este museo y los estudios que promueven es el rol de los sangleyes en la construcción de la nación filipina. Por ejemplo, en las rebeliones anticoloniales, como la de 1872, insisten en el protagonismo sangley. Y después en las guerras, en la resistencia contra Estados Unidos, contra Japón, insisten en el aporte de los sangleyes. Pero al mismo tiempo que insisten, se organizan en ellos la manifestación de que para el, no me gusta la palabra, lo digo con comillas, el verdadero filipino, los sangleyes no son filipinos como los demás. Y vemos que en esta matriz, en este imaginario que hasta hoy se ha... Ni negritos ni sangleyes. Ni moros, ni negritos, ni sangleyes. A mí me resultó curioso la conversación también personal con esta persona, cómo hablaba de la línea matrimonial, cómo no me decía nada de la familia, pero yo por el aspecto físico, por todo, pude deducir que posiblemente pertenecía a esa mezcla, que es muy importante. Yo de eso también le he hablado a ellos en clase. Esas minorías chinas en estos países, en concreto en Filipinas. Corazón Aquino Sí. modificó su apellido, ocultaba su origen, que tú llegas a la primera línea y debes ocultar tu línea. Y eso que en Filipinas se convirtieron al catolicismo, ¿no? Sí, son católicos. Ellos en esa época hablaban español. Por ejemplo, la figura de Rizal es muy interesante. Es objetivamente un mestizo de sangley. O sea, tiene en él sangley. Nunca lo reivindicó. Y después esa herencia china fue totalmente borrada. Se presenta a Rizal, el padre de la nación, de la filipinidad, como un malayo, no sé cómo, étnicamente malayo, como un filipino verdadero, es decir, malayo. Se borra el origen sangley. El poder de... En este mapa no nos dimos cuenta, pero nos vino bien. Por la cuestión política, no está Taiwán, desapareció. La primera persona china que vino el año pasado a las conferencias, y ve el cartel del año pasado, dijo, falta Taiwán. No habíamos caído, pero nos alegró, porque nos evitamos. Imagínate si aquí aparece Taiwán con la bandera. Vete a saber lo que nos hubiera pasado. A lo mejor nada, a lo mejor sí. Bien, el peso de la comunidad filipina, chino-filipina, sangley es tan importante, y lo que os digo yo muchas veces en clase, lo que soy alumno mía, España murió en 1814. Desapareció. La historia del mundo universal, la historia universal se puede contar sin mencionar a España desde 1814, y de hecho se hace. Es tan importante que ¿sabéis cómo se llamaba España en China antes de que inventaran el neologismo de Chin para allá? ¿Qué es como se llama ahora? ¿Usted lo sabe, profesora? España era conocida como Ta Luzón. Ah, sí, como los Ta Luzón. es grande, Luzón en la isla. Entonces estaba Xiao Luzón, que era Filipinas. Ellos solo conocían, los chinos solo conocían Filipinas por Manila o Luzón, y España era el Gran Luzón, lo que había detrás de eso. Ellos sabían, los chinos, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, estamos hablando prácticamente hasta la caída del imperio en 1912-13. Ellos saben que Filipinas no es un ente independiente. Viene gente de Manila, le llaman la gente de Manila, Manila Rey, no tienen el concepto filipino, y existe Luzón, pero Luzón no es un estado, no es independiente. Detrás hay otro país que es el Gran Luzón, y así es como se conoce España. Por esas conexiones de estos chinos continentales que se asientan en Manila y convierten en Manila y generan esa élite súper rica. ¿Rizal hablaba tagalo? Sí, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Todavía Hablaba español. sí, sí. ¿Más preguntas? Bueno, pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ustedes.
Pues muchas gracias, chicos, chicas y chiques, y nos vemos el viernes para quien pueda, quien quiera. Recordad, el viernes viene el profesor Juan Yuseo de la Universidad de Sevilla. Va a hablar de las Smart Cities. Hasta luego, Lucas. Un día tenemos que echar un café, que me cuentes tú todo tu viaje y tus cosas, ¿vale? Y yo te tengo que contar de Anual, porque es que yo desde que me dijiste eso, yo es que te veo... No, pero mi familia es el Sáhara, no vale. Da igual, yo te veo con el bigotillo y la gorra del soldado de Alfonso XIII.